Bien, el tema que el padre Toño me invitó a compartir tiene como título El valor del culto público de la Virgen de Zapopan. El valor del culto público de la Virgen de Zapopan. Vamos a hablar en un primer momento a qué nos referimos esto del culto público en nuestra iglesia, la Iglesia Católica. Y miren, vamos a partir de un hecho para entrar en materia. Seguramente a todos nos ha escuchado, a todos nos ha tocado escuchar, lo que dicen nuestros hermanos separados sobre el culto que los católicos damos a los santos y a la Virgen. Nuestros hermanos separados, y cómo que no, nuestros hermanos separados, así es una forma de llamarles de manera muy fraterna a nuestros hermanos que profesan otra fe. Bien, entonces nuestros hermanos separados comentan que el culto que nosotros rendimos a los santos y a la Virgen pudiera ser considerado idolatría. Dicen ellos: ustedes, el culto que le rinden a los santos y a la Virgen puede ser considerado idolatría. Su argumento es que la Biblia prohíbe toda forma de culto que no se dirige a Dios. Nosotros decimos que no es la cosa así. Lo primero que decimos es que la Biblia prohíbe la idolatría. Eso sí, la Biblia prohíbe la idolatría, pero no prohíbe algunas formas de veneración a personas, a objetos o a realidades sagradas. Y es lo que en la primera parte quisiera yo introducir el tema para llegar ahora a la importancia del culto público de la Virgen de Zapopan. Lo primero que hay que distinguir son palabras. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la Biblia lo que prohíbe es la idolatría? ¿Qué es la idolatría? La idolatría consiste en adorar como Dios a lo que no es Dios. Idolatría, podemos decir de manera simple, es adorar como Dios a lo que no es Dios. A lo que no es Dios. Esa es la idolatría y es así que la prohíbe la Biblia. Dice Éxodo 23 al 5: no tendrás otros dioses frente a mí, no te harás escultura, no te postrarás ante ellas. Dice el Salmo 115: los ídolos de los pueblos son obra de manos humanas. La Biblia entonces condena el culto divino a falsos dioses y a objetos como si tuvieran poder en sí mismos. Existe otro concepto, no el concepto de idolatría, no la palabra de idolatría, otro que se llama veneración. La veneración en la Biblia, la veneración es un honor dado a alguien o a algo que se dirige a personas unidas a Dios, pero no como divinidad. Es un respeto, pues. Es un respeto que se da a personas o cosas que tienen relación con Dios, pero no se les rinde un respeto como si fueran Dios. Solo es un respeto a personas o cosas que están ligadas con lo sagrado. Esa es la veneración. Y la veneración no está prohibida en la Biblia. La veneración, encontramos más bien ejemplos en la Biblia de veneración a personas o objetos relacionados con Dios. Es un respeto que se les debe. Bien, esas dos cosas nos deben de quedar un poquito claras como introducción a nuestro tema. La idolatría sí está prohibida por la Biblia. La veneración no está prohibida por la Biblia. La idolatría
es tratar a algo como Dios cuando no es Dios. Si la veneración solo es un respeto a lo relacionado con Dios. Fíjense, tenemos ahí en la Biblia ejemplos de respeto a las imágenes con finalidad sagrada. En Éxodo 25, del 18 al 22, Dios manda poner querubines de oro sobre el arca. Ustedes saben que el arca de la alianza era una cajita, si queremos decirle así, donde se guardaba un poco de maná, la vara de Moisés y las tablas de la ley. Y en esa cajita que podemos, para un poquito entender esto más, como ejemplo lo que nosotros le llamamos el sagrario, esa cajita dorada donde se guarda lo más sagrado de nosotros, que es Jesús Eucaristía. Ellos le llamaban el arca a esa cajita donde se guardaba esto que era para ellos tan sagrado. Bueno, entonces en esa cajita o cajota, como quiera, de acuerdo que la agarre, ¿verdad? Entonces, muy bien, entonces en esa cajita o cajota estaban ahí guardadas lo más sagrado que tenían los judíos, y Dios manda que sea decorada, adornada con unos querubines. Se manda que sea adornada con querubines de oro. Entonces, para nada en la Biblia hay como prohibición de las imágenes. No, hay prohibición a la idolatría, pero no prohibición a las imágenes. Tanto que se manda que sea adornada el arca de la alianza con 2 querubines de oro. Luego, fíjense bien, otro ejemplo, el Números 21 del 8 al 9. Dios ordena levantar la serpiente de bronce para que al mirarla se salven. Yo creo que todos han notado que el signo de la medicina en las ambulancias o en los médicos, ¿sí se han fijado qué es? Es una serpiente, que hace referencia al libro de los Números, donde cuando hay aquella plaga de serpientes, Dios manda que se haga una serpiente de bronce en lo alto del monte, y que todo aquel que sea mordido por una serpiente, para que quede sano, voltee a ver aquella imagen. Fíjense cómo en la Biblia ya hay momentos donde Dios utiliza una imagen, no estamos diciendo, yo a veces pienso con mucho respeto, pues ¿qué piensan nuestros hermanos separados? ¿Que nosotros estamos tarugos o qué? Pues no estamos tarugos, pues claro que sabemos que no es aquella imagen, es el poder de Dios, es nuestra fe en el poder de Dios, que aquella imagen nos inspira, que aquella imagen nos alienta, que por la historia aquella imagen nos hace presente a Dios y a María, y es el poder de Dios lo que nos sana, como en Números, que Dios manda poner esa serpiente de bronce y quien la volteara a ver quedaba sano. Todos entendían que no era porque la serpiente de bronce tenía poder, sino porque Dios así lo había dispuesto, porque el poder de Dios así lo había dispuesto. Entonces tenemos este ejemplo en el Antiguo Testamento, donde en los Números se hace esta mención. Se manda hacer, fíjense nomás, una serpiente, y ahí Dios dispuso que quien la mirara quedaba sano. Imagínense en la imagen de su madre, o la imagen del mismo Jesús, o la imagen de un santo. Si el poder de Dios así lo quiere, si Dios quiere, a través de esa imagen, a través de la fe que provoca, a través del recuerdo que nos evoca, a través del respeto, a través de lo que nos evoca lo divino, si Dios quiere, pues Dios puede. Si lo quiso a través de una serpiente de bronce, si Dios lo quiere, claro que nosotros nos queda claro que es el poder de Dios, que es cuando Dios lo quiere. Bien, Primera de Reyes,
capítulo 6, versículo 23-29. En el templo había imágenes de querubines, palmas y flores aprobadas por Dios. En el libro de los Reyes se nos narra cómo estaba decorado el templo, y estaba decorado con imágenes de querubines, de palmas, de flores, y eso era bien visto. No había ningún problema. Todos entendían que eran ornatos del templo, que eran una ofrenda a Dios, que para nada estaban haciendo idolatría. Volvemos al punto: Dios en la Biblia prohíbe la idolatría. Esa sí está prohibida. Las imágenes, no. La idolatría, sí. La veneración, no. El respeto, no. Como ornamentación, no. Es más, hasta se utilizó imágenes para que por el poder de Dios algunas personas quedaran sanadas. Esto también lo encontramos no solamente en imágenes, también la Biblia nos habla de veneración de personas. Fíjense, dice Josué 5:14. Josué se postra ante el enviado del Señor, ante un ángel. Josué se postra ante un ángel. Él dice, es un enviado de Dios, y se postra ante él como un signo de respeto y veneración. Luego en Primera de Reyes 2:19, Salomón se inclina ante su madre Betsabé y le da un trono a su derecha, como un signo de veneración a su madre. Dice, Salomón se inclina ante su madre Betsabé y le da un trono a su derecha. También encontramos, fíjense bien, yo creo que a ustedes les ha tocado escuchar una devoción que existe a la sombra de San Pedro. ¿Sí han escuchado una devoción que existe a la sombra de San Pedro? Y sí saben ustedes que tiene base bíblica. Es un episodio de la Biblia, de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué sucede en Hechos de los Apóstoles? Dice Hechos de los Apóstoles 5:15: los enfermos buscaban que al menos la sombra de Pedro los toque. Hechos de los Apóstoles decía que ponían a los enfermos ahí para que cuando pasara San Pedro, aunque sea la sombra de San Pedro, los toque. ¿Para qué? Para quedar sanos. No solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento había esta veneración a los apóstoles. Y decían, pues estuvo tan cerca de Jesús, que con que me toque la sombra, de San Pedro, para quedar sanos. Y hay otra cosa muy bonita, fíjense. También en Hechos de los Apóstoles 19:11-12 dice, los pañuelos y delantales de Pablo curaban enfermos. La gente tocaba a San Pablo con sus pañuelos y luego esos pañuelos los llevaban para que curaran a los enfermos. Es decir, prendas que tocaron a San Pablo, luego la gente las llevaba para que curaran a los enfermos. Y esto es de la Biblia, Están Hechos de los Apóstoles. Esa veneración que ha existido en la iglesia, esa veneración que ha existido a cosas relacionadas con lo sagrado, a imágenes y a las personas. Y tenemos esos dos que nos ilustran mucho. San Pedro, que era venerado, era respetado, querían que hasta su sombra los tocara para quedar sanos, y los pañuelos o alguna prenda que había tocado a San Pablo luego era usada para que tocara a los enfermos y los enfermos quedaran sanos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien, bueno, seguimos. Esto es lo que estamos hablando de la veneración en la Biblia. Bueno, lo que vamos concluyendo es que en todos estos casos la veneración no es idolatría, porque el honor se remite a Dios, que obra a través de sus servidores. No es idolatría. ¿Por qué? Porque el honor no se le está dando a San Pedro y a San Pablo. Todos entendían que el honor es de Dios, que obra a través de sus servidores. Sí, quedaban sanos cuando los tocaba la sombra de San Pedro, quedaban sanos cuando algún pañuelo que tocó a San Pablo tocaba a un enfermo, sí, pero entendían que el poder no era de los apóstoles, era de Dios, y Dios se servía
de sus servidores para manifestar su poder. Por eso no es idolatría, porque todos entendemos que el poder es de Dios, que actúa a través de lo que Él dispone, de imágenes como la serpiente o de sus servidores como Pedro y Pablo. ¿Vamos bien? Bien. La Iglesia, ya en su elaboración catequética o teológica, distingue tres tipos de culto: lo que es la adoración o llamada latría, y la adoración solo es debida a Dios. El culto de adoración solo se le da a Dios. Hay otro culto que se le llama de hiperdulía. La hiperdulía solo es un honor particular que se le da a la Virgen María, a la Madre de Dios. No es adoración y es un poquito distinta. ¿Por qué? Bueno, por su lugar particular en la historia de salvación de la Virgen María, que es la Madre de Dios, y se le llama así, hiperdulía. Hiperdulía, a la veneración que se le da a la Virgen María. Y la veneración, o también llamada dulía, que es la que se le da a los santos, que son los amigos de Dios. Bien, entonces estos tres son los tipos de culto en la iglesia, que es latría o adoración, que solo se le da ¿a quién? A Dios. Luego la hiperdulía, que es a la Virgen María por el lugar particular que tiene en la historia de salvación, y dulía o veneración, que se le da a los santos. Muy bien. Aquí vamos siguiendo como concluyendo. ¿Qué sería idolatría? Pues sería idolatría dar latría a una criatura. Si la latría solo se le debe a Dios, la idolatría sería dar latría, adoración a una criatura. Y nosotros sabemos que la adoración solo es para Dios. Bien, dicen nuestros hermanos protestantes, la Biblia prohíbe imágenes. Nosotros decimos, Dios mismo manda hacer imágenes. Ya vimos las citas bíblicas. Lo que está prohibido es adorar a las imágenes como dioses. Entonces, nuestros hermanos dicen, Dios prohíbe las imágenes. Nosotros decimos, no. De hecho, Dios manda hacer imágenes. Lo que está prohibido es adorar a las imágenes, es decir, darles el lugar de Dios. Eso sí está prohibido. Bien, dicen nuestros hermanos, solo Cristo es mediador. No podemos tener de intercesor a la Virgen María y a los santos. Solo Cristo es mediador. Nosotros decimos, sí, Cristo es el único mediador de la redención, pero la Biblia muestra también mediaciones subordinadas. ¿A qué nos referimos? Claro, Cristo es el gran mediador, es decir, es el gran salvador, pero los que actúan en el nombre de Cristo son intercesores unidos a Cristo. Es como, ¿cuántos sacerdotes hay? El único sacerdote es Jesús. Los sacerdotes actuamos en la persona de Cristo. Se fijan en un detalle, son detalles muy bonitos que seguramente ustedes ya se han fijado. Cuando el sacerdote consagra, ¿cómo lo dice? Dice, este es el cuerpo de Cristo. Dice, este es mi cuerpo. Cuando bautizamos los sacerdotes, ¿qué decimos? Yo te bautizo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, yo te bautizo. Cuando perdonamos los pecados, ¿cómo decimos? Yo te absuelvo. ¿Por qué? Porque actuamos, dice la palabra, in persona Christi. El único sacerdote es Cristo. Nosotros participamos del sacerdocio de Cristo. Eso es verdad. ¿El único mediador es Cristo? Sí, porque el único sacerdote es Cristo. Los santos, la Virgen María, podemos decirlo como comparación, interceden en el nombre de Jesús, unidos a Jesús.
La voz que escucha Dios es la voz de Jesús. Nosotros que formamos este cuerpo místico de Cristo, en el nombre de Jesús intercedemos. Nosotros no tenemos ningún mérito. Los santos por los méritos de Jesús, la Virgen María por los méritos de Jesús. Entonces sí, Cristo es el único mediador, pero en el nombre de Cristo, claro que se puede interceder. Y para esto también tenemos muchos ejemplos en el Nuevo Testamento. Algunos ejemplos en el Nuevo Testamento de intercesión. ¿Se acuerdan cuando uno en las bodas de Caná de la Virgen María? Iba yo antes a comentar otro de cuando, ¿se acuerdan lo que decimos a misa cuando el Padre dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué respondemos nosotros? Entonces ya se me olvidó, y fíjate, bueno que soy padre. Cuando contestamos, yo no soy digno de que entres, ¿cuándo es cuando contestamos eso? ¿Se acuerdan qué contestamos en esa parte? ¿Qué decimos? Yo no soy... ¿Saben de dónde sacaron esas palabras? Sí, son las palabras, ¿verdad?, de un soldado romano que va a pedir a Jesús la salud. Y entonces él le dice, yo no soy digno que entres a mi casa, pero una palabra será para que sane. Y de hecho, por la intercesión quedó sano lo que se le pedía. Ni siquiera se le presentó al enfermo. Quedó sano. ¿No? ¿Fue el poder de Jesús? Claro, porque Él es el único mediador. ¿Pero se puede interceder? Sí, se puede interceder. Y en ese sentido nosotros entendemos la intercesión de la Virgen María y los santos, lo que nos comentaban. Las bodas de Caná, ¿quién fue el que convirtió el agua en vino? Jesús. ¿Qué dijo la Virgen María? Hagan lo que Él les diga. Sí, estamos de acuerdo en eso. El único intercesor es Jesús. Eso sí. Como el único sacerdote es Jesús. Se actúa en el nombre de Jesús. ¿Vamos bien? Y tenemos ahí otros ejemplos. Génesis 18, 23, una intercesión de Abraham. Éxodo 32, 11, 14, Moisés intercede. Romanos 15:30, Pablo pide oración a los fieles. Apocalipsis 5:8, los santos en el cielo presentan nuestras oraciones. Bien. Dicen nuestros hermanos protestantes, postrarse es adorar. Nosotros decimos, la Escritura muestra que postrarse también indica reverencia o veneración. En hacer alguna reverencia, alguna inclinación, dice, no solamente es adorar, implica también respeto, Bien, y ahí tenemos varios pasajes bíblicos donde hay esta reverencia que no es adoración, solamente es una muestra de respeto, de veneración. Abraham ante los hititas, José ante su padre Jacob, Josué ante el ángel. No era idolatría, una reverencia, un respeto mostrado corporal, no estamos haciendo adoración. Solo es una muestra de veneración y de respeto. De veneración y de respeto. Cuando nosotros pasamos frente a un templo, frente a una imagen, que nos santiguamos, que hacemos alguna reverencia, es una muestra de respeto. Para nada estamos haciendo ningún tipo de adoración. Bien, como alguna conclusión de esto, la Iglesia Católica entonces adoramos únicamente a Dios. Veneramos a la Virgen y a los santos como modelos de fe y amigos de Dios. Utilizamos las imágenes no como ídolos, sino como signos visibles que remiten a realidades celestiales. En realidad, la veneración no contradice a la Biblia, sino que se fundamenta en ella. La acusación de la idolatría nace de no distinguir los niveles de culto y del sentido bíblico de las imágenes y la intercesión. A nosotros estamos claros, solo se adora a Dios, existe la veneración, la Biblia no contradice la veneración, más bien fundamentamos la veneración, el respeto a lo sagrado, a las personas relacionadas con lo sagrado en la misma Biblia. Bueno, esta es una introducción para ahora referirnos a la importancia del culto público a una devoción muy particular que es Nuestra Señora de la Expectación, la Virgen de Zapopan. Bien,
piense cada quien en su interior, porque no es la primera vez que visita la imagen de la Virgen de Zapopan a la parroquia. Y ahora que está el Padre Toño, pues la va a visitar cada rato. Entonces no es la primera vez que la imagen de la Virgen de Zapopan visita la parroquia. Seguramente a ustedes ya les ha tocado alguna experiencia o en la romería o en la visita de la Virgen de Zapopan. Podemos pensar para nosotros, ¿qué significa para nosotros la visita de la imagen de la Virgen de Zapopan? Y si alguien quiere participar también lo puede hacer, una o dos personas. ¿Qué significa para ti la visita de la imagen de la Virgen de Zapopan? Alegría, fe, un honor, bendición, esperanza. Alguien que nos haya o que nos platique lo que haya vivido en otra ocasión, algo muy sencillo, unos segunditos. ¿Alguien quiere compartir? Sí, hija. Muy bien, gracias. Usted experimentó un momento del poder de Dios con la visita de la Virgen de Zapopan al darle esa paz en la situación que estaba viviendo. Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más así de breve que nos quiera compartir algo? Sí, hija, adelante. Desde novios íbamos a las romerías, a la visita de nuestra parroquia, y desde ahí le pedí que si era para mí, pues que no nos lo permitiera. Pues ya tenemos 41 años. Y muy felices, ¿verdad, oiga? Muy bien, se lo concedió. Muy bien, felicidades, felicidades. Ella nos platica que desde novios ellos participaban en las visitas de la Virgen de Zapopan y ella le encomendó su relación a la Virgen y hasta ahora viven ya 40 años de casados y muy felices. ¿Verdad que sí? Muy bien. Bien, gracias por sus experiencias. Cada quien puede ahora hacer memoria en su corazón de las experiencias que ha vivido con la visita de esta imagen de la Virgen de Zapopan. Hijos, el culto público a las imágenes, el culto público a los santos, el culto público a la Virgen María, fíjense bien, no nace de un, ¿cómo les diré? No nace, ya ustedes ya tuvieron aquí expertos en historia, entonces ya aprendieron mucho, el doctor del Colegio de Jalisco y el padre Armando, que es un maestro en esto, pues les contaron ya seguramente mucho cuestión de datos históricos en torno al culto de la Virgen de Zapopan. Y el culto público no nace de unas leyes de la iglesia, nace de la fe espontánea del pueblo. Seguramente les contaron cómo o por qué la Virgen visita a Guadalajara. No nace de un decreto del obispo, nace de una petición de las personas que quieren sentir la protección de Dios ante rayos, tempestades y temblores. Entonces, el culto a las imágenes, a los santos, no nace de disposiciones o de leyes. Lo bonito del culto público es que nace de la necesidad religiosa de las personas, de la necesidad de sentir cerca a Dios, de sentir cerca su misericordia. De ahí nace. Eso es lo bonito del culto público. Nace como una necesidad del pueblo, no como una imposición. Casi siempre en la historia de la iglesia, cuando se quiere imponer una devoción, pues no resulta. Si los pastores queremos imponer, no, más bien tenemos que estar atentos los pastores para ver la necesidad del pueblo, porque los cultos que se arraigan son los que nacen de la necesidad de signos de la presencia de Dios en nuestras vidas.
Y por eso entonces estas expresiones de fe, de culto público, deben de ser entendidas, valoradas y purificadas en torno a la fe de la iglesia, Por eso es la importancia de que estas manifestaciones de culto público las hagamos en un ambiente eclesial, porque para que sean de veras signos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y debe de haber un diálogo eclesial entre los pastores y entre los fieles, para que esto que nace del corazón de los fieles como una necesidad de Dios sea guiada por los pastores para que se cumpla esa necesidad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero es el que se me ocurre ahorita a mí. De decir, hay alguien que tiene una necesidad de comer, un niño tiene una necesidad de comer. Solo porque tiene necesidad de comer, ¿la mamá lo deja comerse lo que quiera? No, ahí está la guía de la mamá para darle buena comida y para que esa necesidad se satisfaga de la manera correcta. Entonces, si bien el culto público nace de la necesidad del pueblo de tener signos cercanos de la presencia de Dios, luego entra en diálogo con sus pastores para juntos encontrar de qué manera esos signos pueden cumplir con esa finalidad de que sean signos de la presencia de Dios en nuestras vidas. No que lo opaquen la presencia de Dios o que distorsionen la presencia de Dios, sino que sean signos que nos ayuden a esa necesidad de la presencia de Dios. ¿Sí me doy a entender? Porque luego surgen cosas en el culto público a lo sagrado que deben de ser purificadas en ese diálogo eclesial, en ese diálogo con los pastores. Miren, bueno, pues hay un culto a los ángeles y luego ya yo estoy en una comunidad de Tonalá y me llegan, oye, que me bendice, ya no sé cuántos santos llevan, cuántos ángeles llevan hechos. Mis respetos a los que los elaboran, pues de algo tienen que vivir, pero les cuentan cada historia. Y yo les digo, bueno, pues la Biblia solamente con nombre menciona a 3. Entonces, yo sé que hay una necesidad, y la gente no lo hace de mala voluntad, pero tú les tienes que decir como pastor, yo sé que usted tiene una necesidad de tener un signo para sentir la presencia de Dios en sus vidas, pero en ese diálogo de fieles y pastores, en ese diálogo eclesial, pues yo le tengo que decir, fíjese que vamos corrigiendo esto un poquito, ¿no? Vamos corrigiendo esto un poquito. Es decir, solo son 3 los que mencionan la Biblia con nombre. ¿Sí me doy a entender? A eso me refiero yo. La gente no lo hace con maldad ni nada, pero pues bueno, ahí está el diálogo de que debemos de confiar nosotros los pastores en la sensibilidad de nuestros fieles. Los pastores debemos confiar en la sensibilidad de las necesidades de los fieles, pero los fieles también deben de confiar en la guía de sus pastores. Y así es donde se da un diálogo eclesial. Y también en el culto público, en la devoción a las imágenes, en la devoción, porque luego surgen muchas devociones, muchas cuestiones que luego uno ya ni sabe, ¿verdad? Yo estaba un día en una cena y las personas no sabían que yo era sacerdote y las personas estaban platicando de la medalla de San Benito. Y le dice una a la otra, no, dice, pero para que la medalla de San Benito funcione, te la tienen que regalar. Y segundo, tiene que ser de plata. Si no te la regalan y no es de plata, no funciona. Dice uno, mira, esta sabe más que yo y eso yo nunca lo estudié en el seminario. Bueno, son parte de la sensibilidad. El pueblo, no es que la gente no lo hace por mala voluntad, las fieles tienen necesidad de signos que le hagan presente la protección y la misericordia de Dios, y los pastores debemos ser sensibles a eso, pero el pueblo de Dios debe de ser sensible a la guía de los pastores, Por eso, hijos, hay que estar muy al pendiente de esto, porque ahora con las redes sociales, como todos somos muy expertos en todo,
se toma una decisión del Santo Padre, bueno, y salen aquí teólogos, cardenales, expertos en derecho canónico, atreverse a criticar sin fundamento una decisión del Santo Padre, del Papa. Decían, ¿en qué cabeza cabe? ¿Con qué argumentos? Es que vieron un video de YouTube de no sé quién, y entonces tú, no, a ver, debemos de confiar, debe de haber un diálogo, porque si no hay confianza y no hay diálogo, entonces pues no funciona. Entonces, el culto público se da en un entorno de diálogo eclesial, donde los pastores debemos estar muy atentos a la sensibilidad de las necesidades del pueblo, pero el pueblo debe de estar muy atento y muy sensible a la guía de sus pastores, y en ese diálogo de respetos vamos caminando todos juntos. ¿Sí me di a entenderlo? ¿Sí se vuelas con esta parte? ¿Sí? Muy bien. Entonces seguimos adelante. Entonces el culto, la forma de venerar a la Virgen de Zapopan en especial, pues se da, y aquí el Padre Toño ha tenido muy bien hacer esta semana mariana, decir, bueno, también vamos a ponerle, ya vi que están bajando allá serrín y no sé qué tanto, eso, pero también formación. Y es un esfuerzo del señor cura, de un diálogo con ustedes. Es decir, vamos creciendo, hay sensibilidad, hay amor, hay devoción, pero también debe de haber guía, de todos juntos ir creciendo, ¿sí? Muy bien, seguimos entonces adelante. ¿Cómo podemos definir el culto público? Dice, el culto público es la expresión comunitaria y visible de la fe, reconocida y acompañada por la Iglesia y orientada siempre hacia Dios. Como decimos, nuestra visita de la Virgen de Zapopan, el culto que vamos a rendir a la Virgen María, el respeto a la imagen, debe de tener estas tres características, fíjense bien: una expresión comunitaria y visible de fe, una expresión comunitaria y visible de fe. Por eso, en torno a la visita de la imagen de la Virgen de Zapopan, suceden tantas cosas que son muy visibles: adornos, cantos, danzas, cohetes. ¿Por qué? Porque es una manifestación donde la comunidad se une, cooperando, haciendo, colgando un hilo, se une, echando la porra. Es una expresión comunitaria de fe y visible. Ahorita vamos a ver la importancia de que sea visible, porque es importante esto de las peregrinaciones, porque es importante esto de que se vea. Son expresiones visibles de la fe. Luego dice, reconocida y acompañada por la Iglesia. ¿Está claro? Aquí lo hacen en torno a su párroco, los acompaña, que es el que hace presente a la Iglesia en el sentido de vínculo, de comunión. Entonces, claro, ¿por qué? Porque luego también se dan, allá en algunas parroquias, luego me iba a visitar a mí la Virgen de Talpa, y luego antes de la Virgen de Talpa me dice una persona, padre, ¿no lo invitó fulanita a su casa? Le digo, no, ¿por qué? Que lo va a visitar a ella, la Virgen de Talpa. Y fíjese, lo que no entendemos es, nosotros aquí con usted nomás va a durar una mañana, y con ella, la Virgen de Talpa, ya lleva 2 días. Ah, sí, dijo, sí. Dijo, ¿y no lo invitaron? Le dije, no. Dijo, va a haber pozole. Ah, y mariachi. No, pues la señora hizo, y ella, fíjense bien, no lo hizo por mala voluntad, pero a veces los que organizamos, había ya una cierta confusión entre la gente. Bueno, entonces, ¿cuál es la Virgen la más poderosa? ¿La que le llega a la señora o la que le llega al padre en la parroquia? Porque al padre nomás va a durar la mañana y a la señora le va a durar 2 días. No, el padre ni dio pozole, allá sí dieron. Entonces, ya hablé yo con las personas, y son gente que yo conozco y que estimo de la parroquia, que trabajan, pues son fieles bien. Dice, padre, pues es que alguien vino y me dijo que traigo esta imagen de la Virgen, y pues que traen como 5 peregrinas, y que es que ese es el asunto, no está mal. Pero cuando no se hace con carácter eclesial, estas devociones lo que hacen un poquito es confundir, un poquito, decir, pues bueno, ¿qué pasó aquí? Y se nota como división, ¿verdad? Por eso el culto público no es que nosotros tengamos la exclusividad, o es porque el padre tenga que dar el permiso.
es en un carácter eclesial. Si queremos que de veras sea una expresión de fe, tiene que estar acompañado y cuidado por la iglesia. Por eso lo que sucede en una parroquia, cuando se da culto a alguna imagen, algo que tenga que ver, pues claro que tiene que estar enterado el párroco, y cuidada por el párroco, por los padres, pues que están aquí, porque si no, no se vuelve una expresión de fe sincera. Luego causa confusión o puede causar ahí como cierta división. Por eso el culto público, primero dice, debe ser una expresión comunitaria y visible, pero acompañada y guiada por la iglesia. En una parroquia por el párroco, en una diócesis por el obispo, en la Iglesia Universal por el Papa. Entonces, eso es a lo que me refiero. Cuando se hace el culto a una imagen, algo, si queremos que tenga esta fuerza de fe, de expresión de fe de la comunidad, de signo visible, hay que hacerlo de manera comunitaria y siempre bajo el cuidado y guía de la iglesia. Y tercero, orientada siempre hacia Dios. Orientada siempre hacia Dios. Orientada siempre hacia Dios. Esas son las características del culto público si queremos que sean una expresión de fe y una presencia como signo visible de la misericordia de Dios. Dijimos, la primera es una expresión de la comunidad, una expresión visible de la comunidad de su fe. Segundo, dice, debe de ser guiada y acompañada por la iglesia. Y tercero, debe de ser orientada siempre hacia Dios. Bien, seguimos. Algunas cosas como para considerar y que nosotros tenemos claras. Miren, el culto a María tiene un lugar muy correcto en la iglesia y muy bien ya en la iglesia puesto dentro de la pastoral, de la evangelización. Nosotros sabemos que la Virgen María no sustituye a Cristo. La Virgen María no sustituye a Cristo, ella nos lleva a Cristo. Ahorita vamos a reflexionar. Es venerada, no es adorada. Y lo que ya les decía, la presencia de María en la historia de salvación tiene la finalidad siempre de llevarnos a Jesús. De llevarnos a Jesús. De llevarnos a nuestra vida a Jesús y nosotros llevarnos a Jesús. ¿Sí? De hecho, hay alguna cosa muy bonita. Hay un movimiento que se llaman los focolares, así como hay franciscanos, hay unos que se llaman los focolares. Y su fundadora se llama Kiara Lubich, no es santa todavía, a lo mejor algún día inicia en su proceso. Era una mujer laica. Y ella cuenta que estaba haciendo oración, diciéndole a Jesús frente al Santísimo: Jesús, si tú encontraste una forma tan bella de quedarte con nosotros, que es en la Eucaristía, ¿por qué no encontraste una forma para que se quedara la Virgen María entre nosotros? Y dice Kiara que ella escuchó en su corazón: tú eres esa pequeña María. Y ella decía, todas las mujeres, ella hablaba primero de las mujeres, y todos los cristianos debemos de ser pequeñas Marías. ¿Y cuál es la función de María? Traer al mundo a Jesús. Entonces, una respuesta de una devoción sincera a la Virgen María es nosotros ser pequeñas Marías. Si yo soy muy devoto de la Virgen María, admiro a la Virgen María, una forma de admirarla es imitarla. ¿Cómo imitar a María? Llevar al mundo a Jesús. Donde quiera que estemos, llevar a Jesús. ¿Qué hizo la Virgen María? Dar a luz a Jesús, traernos a Jesús, llevarnos a Jesús. Ser una pequeña María es traer al mundo a Jesús. A Jesús. Esa es la bella posición de la Virgen María y lo que le hace tan grande a la Virgen María. Traernos a Jesús. Ella no sustituye a Jesús, ella no es adorada, pero tiene un lugar muy especial en la historia de salvación, porque ella dio a luz a Jesús al mundo. Y nosotros, sus devotos, queremos imitarla, llevando a Jesús al mundo. Donde quiera que nos encontremos, nuestra misión es llevar
llevar a Jesús. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ya casi terminamos, ¿eh? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Sí. ¿De qué dices de lo de la Virgen? Mi esposo dejó familia que son danzantes Ujú. y los danzantes traen su Virgen. Sí. Y cuando falleció mi esposo, me la llevaron y yo duré 15 días con ella. Sí. ¿Y qué tiene? Bueno, pues me dice que no es la peregrina o qué es. Es una imagen, es una réplica, es una copia. Son réplicas, copias, les decimos como más que copias, porque copias es como estas, ¿verdad? No, más bien es una réplica, ¿verdad? Es una réplica. Yo creo que todos entendemos eso, ¿no? Es decir, la imagen que se va a cumplir 500 años, que llegó al occidente de México, que conocemos ahora como la imagen de la Virgen de Zapopan, pues esa está en la Basílica de Zapopan. Esa no sale casi nunca. Imagínense 500 años esa imagencita hecha de pasta de caña de maíz de 32 centímetros. Oigan, claro, esa imagencita con la que llegó el fraile colgada, esa está allá y últimamente solo sale en la romería, en el trayecto. Las que traen aquí, todos sabemos que las que traen aquí son imágenes peregrinas, réplicas de la imagen. Los custodios, lo que le decía, en el carácter eclesial, los custodios de la imagen son los franciscanos. El obispo a ellos les asignó la custodia. Por eso cuando es una visita oficial de carácter eclesial, siempre vienen custodiada por los franciscanos, aunque sabemos que es una réplica, es la de ellos. Cuando alguien tiene una devoción familiar, pues no es problema, es una devoción familiar y se cuida ahí desde la familia. Ya cuando empieza a peregrinar de vecino en vecino, de parroquia, porque esto, ahí hay que tener un poquito de cuidado. No es que sea pecado o esté mal, pero ya no está cumpliendo una de las cosas que dijimos aquí, que debe de ser un culto acompañado y guiado por la iglesia. Si es una devoción personal, tú puedes tener tu imagen de la Virgen de Zapopan, pero que digas, padre, ¿y si yo me pongo un hábito de franciscano y la llevo de...? No, mija, no, es los franciscanos. Pero si es un culto familiar, que usted es de nuestra familia, es una imagencita que queremos mucho de la familia y le damos un culto familiar a María a través de esa imagen, bueno, pues no hay ningún problema, ¿sí? Sabiendo que es una réplica, una imagen. Bien, lo interesante del culto público es cómo también el culto público nos va ayudando a que la fe se haga cultura. Y esto es muy interesante, fíjense. No estamos hablando que la fe, bueno, sí estamos hablando, pero de manera más profunda, ¿eh? No estamos hablando solo que la fe se hace expresiones culturales, no, que la fe se hace cultura. Claro, a través de las expresiones culturales se va haciendo cultura y una manifestación de que ya es cultura son las expresiones culturales. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos de cultura, nos imaginamos, bailables, música. No. Cuando hablamos de cultura, hablamos de formas de vida, de la forma de vivir, Cuando decimos, esto está arraigado en la cultura, estamos hablando en la forma de vida, que se expresa la cultura en formas artísticas o culturales. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, pero cuando hablamos de cultura, hablamos de la forma de vivir. Cuando decimos nuestra cultura, las costumbres son expresiones culturales, ¿verdad? Las costumbres, la cultura es lo que está detrás, sí, más o menos, sí, son las costumbres que son esa manifestación de nuestra forma de vida. Como parte de nuestra cultura es el valor de la familia. Una de nuestras costumbres es festejar el 10 de mayo. ¿Por qué? Es que en nuestra cultura está el amor a la familia y se manifiesta en una costumbre que es celebrar el 10 de mayo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la fe con las expresiones culturales, con las expresiones públicas, se va arraigando en la cultura. Y un signo de que está arraigada en la cultura son las expresiones. ¿Sí? Es de ida y vuelta. Entonces, por eso es importante
como forma evangelizadora el culto público. ¿Por qué? Fíjense, porque cuántas, y bueno, ya el padre Toño les contará su historia, pero digo porque nos conocemos hace muchos años y pues casi no sabemos la vida de nuestros compañeros, ¿verdad? Entonces, porque nos hemos compartido mucho en el seminario y en el ministerio, ya les contará su historia de él, pero cómo las expresiones de fe de su parroquia, del pueblo y así como todo eso, luego fueron arraigándole un amor a Jesús y a María y fueron siendo parte de su cultura, es decir, de su forma de vivir. Y cada uno tenemos nuestra historia con el santo patrón, con el santo si ustedes son de algún lugar, yo allá donde yo vivo, bueno, de donde es mi mamá, porque ya ni vivo, ahorita vivo en Tonalá, pues, pero de donde es mi mamá, donde yo crecí, bueno, tampoco ni crecí, bueno, donde allá donde soy, de un pueblo, de un ranchito de la Barca, allá, yo cuando era niño no conocía la devoción a la Virgen de Zapopan. Allá tenemos muy arraigada la devoción a la Virgen de San Juan. Yo conocí la devoción a la Virgen de Zapopan cuando entré al seminario a Guadalajara, porque allá, por eso les digo que las expresiones de culto público van arraigando en nosotros una cultura. Es decir, allá la Virgen de San Juan, acá la Virgen de Talpa, aquí la Virgen de Zapopan, pero esas expresiones de culto público van arraigando en nosotros el amor a la Virgen María, ya sea a través de la Virgen de Talpa, a través de la devoción a la Virgen de San Juan, a través de la devoción de la Virgen de Zapopan, pero lo que se va haciendo cultura es el amor a la Virgen María. Igual en las devociones a los santos o las devociones a alguna imagen de Jesucristo, que el Cristo de no sé qué, el Cristo de no sé cuánto, el Cristo de no sé cuántos Cristos conocemos, si hacemos memoria muchos. Esas expresiones de culto público, esas expresiones de fe van arraigando algo más profundo, que es un estilo de vida, un amor a Jesucristo. Un amor a Jesucristo. Por eso es importante el culto público. No solamente porque, qué bonito, no, porque eso va enseñando a las nuevas generaciones y a nosotros mismos a ir haciendo cultura a nuestra fe. Es decir, ir arraigando un amor a María y a Jesús. A lo mejor a un niño, si yo lo traigo un tema aquí de 1 hora, ustedes están durmiendo, imagínense un niño de 1 hora aquí aguantando mi tema. No, pero si el niño ve que pasa una imagencita de la Virgen María y le avientan confeti, le avientan cohetes, al niño se le va a cansar, caray, como que ahí hay algo, ¿no? Y al niño le empieza a latir su corazón y se empieza a engendrar un amor a que poco a poco va a ir entendiendo, pero ya se sembró la semilla por esa expresión de culto público que vio, ¿sí me doy a entender? Y a nosotros mismos se nos va encendiendo el corazón. Y después ya vamos escuchando temas, ya nos interesa. Caray, yo vi que pasó una imagencita de la Virgen de Zapopan y yo un poquito así me pasó, decir, pues yo cuando llegué al seminario, que abre la Virgen de Zapopan y un argüendazo en el seminario, y un argüendazo del padre Toño cuando era seminario. Entonces, ¿que va a venir la Virgen? Pues que quién es, ¿verdad? Que tanto, y luego allá tuvimos una imagen en el grupo y muchos, entonces, y con un amor y que hay que cooperar para el vestido de la Virgen y que hay que hacer una cofradía de la Virgen desde el seminario. Cosas para mí totalmente desconocidas, pero al ver la expresión de fe de aquellos compañeros, esto, caray, como que aquí hay algo, ¿no? Y ya te vas profundizando, ya después vas entendiendo, vas conociendo. A eso me refiero, que es la importancia del culto público. Más allá de toda la expresión artística, que es bellísima y que debemos conservar como patrimonio. De hecho, la UNESCO declaró patrimonio inmaterial de la humanidad el ciclo ritual. Ya les hablaron seguramente de eso, desde que sale la Virgen hasta que regresa. Todo lo que provoca de expresiones es patrimonio por la UNESCO, que no es una cuestión religiosa, sino de la misma cultura de nosotros, de las expresiones artísticas. Más allá de eso, que es muy bello y que se debe de conservar también por motivos de fe, porque la expresión del culto público va arraigando en nosotros un amor a María y a Jesús, y va enseñando a otros y despertando en otros
El interés, ¿por qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Y entonces va despertando un amor a Jesús y a María. Bueno, ¿alguna pregunta para terminar? Sí. Uh-huh. Sí, bueno, ya estas cuestiones son pues un poquito controvertidas y esos asuntos, y ya en la práctica pues ya más bien con su párroco, ¿verdad? Entonces sí, hay muchas opiniones. Digo, yo solamente aquí lo mencioné como parte de las expresiones culturales, pero ya en estas cuestiones sí hay muchas consideraciones ahora, y sí se deben atender, ¿verdad? Pero son como cosas muy particulares que sí es bueno que la comentara con el señor cura. Sí, es cierto, hay muchas aristas, luego ya ve que todo se polariza, pero como dice usted, con mucho respeto, es importante como decir cómo en el mismo respeto cómo podemos ser empáticos unos con otros. Muy bien, ojalá que lo retomen con el padre para que puedan tener una yo aquí no, de pasadita pues no mencioné como una cuestión nada más así de expresiones de la historia. Sí, pero pues sí, pero en el pueblo las dinámicas son distintas. En el pueblo la gente, y yo soy de un pueblo también, cuando llegan las fiestas patronales, todo el mundo deja de trabajar y se dedica a las fiestas patronales. En la ciudad no. En la ciudad la gente se tiene que levantar temprano, haya fiesta o no patronal en el templo. Porque sí vale la pena ser empáticos y cómo no perder nuestras tradiciones, pero cómo también, porque las dinámicas cambian. No, en el pueblo la gente llega a las fiestas patronales y ni los chiquillos van a la escuela. Allá todo se paraliza. Vienen los de Estados Unidos, todo gira en torno. En la ciudad no. Entonces, pero no es por eso, oiga, no es por eso. Es por eso. Entonces, entonces, pero tiene que ver mucho con los contextos. Tiene que ver con los contextos particulares. Por eso es importante que sin perder nuestras tradiciones, nuestras expresiones de fe, también ser empáticos con las nuevas realidades que nos toca, ¿verdad? Entonces, en eso es lo que nos... Bien. ¿Alguna otra cosa? Sí, hija. No. El doblar una rodilla, bueno, como signo más común, si es entender doblar la rodilla como adoración, no. Si es algún signo, me ven a la mente que algún signo de alguna orden de caballería o de todo eso, porque vamos a poner un ejemplo, a lo mejor me lo he sacado de los pelos, pero para entender. Cuando un novio, no sé si todavía se use, pide matrimonio a la esposa, como que dobla la rodilla, ¿no? Pero no lo está haciendo en un signo de adoración, sino solo de respeto, ¿verdad? Entonces, si se entiende doblar la rodilla como adoración, no. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna otra cosa? Bueno, pues muchas gracias por su paciencia y felicidades por su visita próxima de la Virgen de Zapopan.